Ok, gracias a Dios otra semana más. Espero que hayan aprendido muchísimo, dijo un chavo el 8. Seguimos avanzando. Esta semana que pasó estudiamos el libro de los Hechos y cómo interpretar el libro de los Hechos. La semana pasada, si se recuerdan, estuvimos viendo cómo interpretar los evangelios. Vamos a ir al libro de los Hechos y Apocalipsis esta semana. Y la semana que viene entramos ya a la parte 5, la última parte del libro, que todo tiene que ver con el Antiguo Testamento. Al final de la clase les tengo una mala noticia, me acuerdan que se las dé, no se me vaya a olvidar. ¿Okay? Pues no, que no se les dé. Sí, Mándala hoy. Sí, Mándala hoy. Al final de la clase. De la clase de hoy. Ajá. Ok. De lo que se vamos a hacer. Dale de Ya una que vez para después- que no nos vaya olvidando, hombre, la clase, ¿verdad? No, Pues al sí. final. El libro de los Hechos, hermanos. ¿Ya está grabando? Ya. Es un recuento de qué es el libro de los Hechos. Uno de los versículos que es necesario que se lo aprenda de memoria. Si quieres saber más acerca del libro de los Hechos, aprendes este versículo y ya de cuenta que ya se aprendió el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ahí está el bosquejo del libro de los Hechos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ese es el orden. Lucas era un hombre que tomó una clase de hermenéutica como esta y le enseñaron a hacer un bosquejo. Cuando él estaba escribiendo el libro de los Hechos, dijo, este es mi bosquejo, y lo desarrolló en todo el libro de los Hechos. Si se ponen atención, cuando vayan leyendo el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que Lucas empieza hablando de lo que está pasando en Jerusalén, y luego lo que pasa en Judea, y luego lo que está pasando en Samaria, y luego termina con los viajes misioneros hasta lo último de la tierra. Ese es el bosquejo del libro de los Hechos. Este es como un contexto del libro. Es una continuación de Lucas. ¿Quién escribió Lucas? Lucas. ¿Y quién escribe Hechos? Lucas, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que apreciar de Lucas es que era un historiador. Él no solamente escribe por escribir, sino que él agarra toda la información, la ordena como tiene que ir y entonces ya la reprodujo, ¿no? Entonces está todo bien ordenadito, bien nice, ¿verdad? Es lo que hace, lo que hace Lucas. Debemos comparar los primeros versículos de ambos libros, cómo empieza el libro de Lucas y cómo empieza el libro de Hechos. Se van a dar cuenta que básicamente está igual. Y el interés primordial de Lucas, ¿cuál era? ¿Qué dice? Alguien que lea Lucas capítulo 1. ¿Qué dice Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3? Leamos, y Hechos 1 del 1 al 3. ¿Quién tiene Lucas? Lucas 1, del 1 al 3, dijo. Ajá, a ver qué dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Pausa. ¿Qué está diciendo Lucas en ese versículo? Puesto que ya que, Muchos han tratado. ¿a quién se está refiriendo cuando dice muchos? Son los apóstoles, o Mateo, Marcos y Juan, ¿verdad? Ahora Lucas está diciendo, pues, Le está echando tierra, entonces. no necesariamente tierra, pero ¿qué sigue, hermana? ¿Qué después dice? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿De dónde sacó Lucas sus fuentes de información? De los que lo vieron. Testigos. ¿Verdad? Los testigos. O sea, no fue que el vecino de la vecina que vive en la otra casa me dijo que a lo mejor esto pasó. No, Lucas se va directamente con quienes lo vieron y lo vivieron, ¿no? ¿Y luego qué sigue, hermana? Me ha parecido también a mí
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiértelas por orden o exclusismo, Teófilo. Ok, Teófilo. Excelentísimo Teófilo. Teófilo es un nombre, Es un nombre. pero él es el que está entregando las cartas No. Es un nombre parecido, ¿no? Es que Tiene una persona que está... Van a haber varios que Ah. tienen el nombre bien parecido, pero no creo que sea uno de los que manda las cartas. En esta ocasión, Lucas le está escribiendo a él porque le quiere explicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a Teófilo. Ahí decía que posiblemente Teófilo era una persona que tenía como un alto cargo, era Sí, una sí. persona importante. Era que alguien tal vez estaba entregando las cartas, ¿no? No, Bueno, es una estaba persona evangelizando. que había entregado su vida a Jesucristo, pero era principiante y él escribe esa carta, pero lo que está diciendo el hermano, el libro lo dice que es posiblemente sea una persona de alta sociedad, ¿no? Entonces, y que Pablo se la manda y menciona que hay otros, así como él, que principian en el ministerio del cristianismo. ¿Qué dice Hechos 1? ¿Ellos uno qué? Del 1 al 3, lee a ver qué dice. En el primer tratado, oh Teófilo, Ok, en el primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? Lucas. habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Ajá, seguí. hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, Ujú. a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas apareciéndosele durante 40 días y hablándolos acerca del reino de Dios. Si se dan cuenta, soy Teófilo, ya te expliqué todo lo que pasó Jesús y que hasta el momento que ascendió. Ahora te voy a explicar lo que pasó después. Esa es la introducción para el libro de los Hechos. Nos va a empezar a contar desde que Jesús es llevado al cielo y todas las persecuciones y todo este movimiento que va a empezar la iglesia primitiva. Es Rocky 1 y Rocky 2, ¿no? Rocky 1 termina que quedaron con esa espinita de volverse a pelear y Rocky 2 es la revancha, ¿no? Básicamente, imagínenselo de la misma esa conexión, ¿no? Existen paralelismos temáticos y estructurales entre ambos libros, ¿no? ¿Y por qué? Porque es el mismo autor, él va a usar la misma estrategia que usó en Lucas para escribir ahora el libro de Lucas. Cómo va a acomodar las historias, cómo va a acomodar todos los episodios, ¿no? de lo que él está contando. Va a usar las mismas figuras para que sea mucho más fácil entenderlas. Iba a decir algo más, pero eso me olvidó. Existe una clara coincidencia entre el final de Lucas y el comienzo de Hechos. ¿Qué dice Lucas? ¿Cuántos capítulos tiene Lucas? ¿24? 21. ¿Qué dice Lucas 21? Los últimos... No, 23. No, 24. leamos la del hermano. Son 24. Estoy en Juan. 24, vale, mire, ya ves, si algo me decía que tenía 24. Los últimos 3 versículos, ¿qué dice? ¿Alguien que los quiera leer? Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaba siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Exacto. Y si leemos capítulo 1 de Lucas, vamos a ver, en el último capítulo de Lucas siempre nos lo resume, ¿no? Lo despidieron, lo adoraron y se regresaron a Jerusalén y estuvieron en el templo. Capítulo 1 de Lucas nos va a dar detalles en realidad cómo fue la ascensión de ellos,
nos va a dar detalles cómo fue la ascensión, qué dijeron, qué hablaron, se les apareció el ángel y qué están haciendo aquí. Recuérdense que les digo que van a Jerusalén, hasta que les cae el 20 y van a Jerusalén, ¿no? So, otra vez esa, ¿cómo se dice? Esa conexión entre Lucas y Hechos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿No? ¿Vamos bien? Les salpicó bien. Les salpicó bien, ok. ¿Qué clase de libro es Hechos, hermanos? So vamos a mirar que es un relato, ¿verdad? Es una historia. A comparación de los evangelios, donde se centra en Jesús, los Hechos se centran en varios personajes importantes de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y vamos a ver los personajes principales. Pedro y Juan van a ser de los que más probablemente se va a mencionar, pero va a haber otros como Esteban, Bernabé, Matías, cuando lo escogen el nuevo apóstol. So va a haber diferentes, ¿cómo se dice? Bueno, Matías no tanto, como personajes importantes y centrales en la historia, ¿va? Van a haber más. Ahí entra Pedro y Pablo. Pues sabemos de que de Pedro se habla desde el capítulo 1 al 12 y de ahí empieza ya la trayectoria de Pablo. Pero los demás que tú mencionaste, Matías pues solo se menciona cuando lo eligen y de ahí no he leído algo más de él en el... Y sí, Esteban como el primer mártir, está Felipe, menciona tantas cosas, ¿no? Yeah. So, es muy similar al evangelio, a los evangelios, que es una historia, nos está contando cómo sucedieron las cosas, nos da detalles de ciertas cosas que están pasando, pero los evangelios, el personaje principal y central siempre va a ser Jesús, nunca deja de ser Jesús. En Hechos va a hacer ese cambio, lo que decía el pastor José. Pedro y Pablo van a ser los centrales básicamente del libro de Hechos, ¿no? Hechos también es una historia teológica, ¿verdad? ¿Y por qué dice esto? So, Lucas como historiador investigó, como lo leímos ya, y puso todos los relatos en orden, bien acomodados, hizo su investigación, hizo su trabajo y lo acomodó todo, pero también nos muestra las enseñanzas teológicas en esas historias, ¿no? Y el libro de los Hechos muchas de las veces es un poquito difícil, porque están experimentando ciertas nuevas cosas que para los apóstoles son demasiado nuevas. Jesús nos había como que nos mencionó de esto, pero en realidad no sabíamos que así iba a pasar. ¿Y cómo hacemos ahora esto? ¿No? Un claro ejemplo es la venida del Espíritu Santo. Era algo totalmente nuevo, que sí, Jesús se los había mencionado que iba a pasar, pero ahora que lo estamos experimentando, ¿cómo lo manejamos? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo ahora? ¿Cómo hacemos con esta comunidad de creyentes que estamos juntos, que después se le va a llamar la iglesia, ¿no? No sabíamos cómo se organizó. Todo esto va a venir en el libro de los Hechos. Eso nos empieza a pintar esta pintura, ¿no? de lo que están tratando de hacer. El libro de los Hechos podría ser un manual de discipulado, ¿no? Fácilmente para cada uno de nosotros de ir leyendo paso a paso y ir aprendiendo ciertas cosas de ahí. El libro, los temas teológicos, miramos el Espíritu Santo, va a ser uno de los principales, el Espíritu Santo. La soberanía de Dios, cómo se fueron cumpliendo todas las cosas que Dios dijo y cómo Dios tenía el cuidado de ellos. Obviamente la iglesia, algo que era totalmente diferente, nuevo, no diferente pero nuevo. La oración, empezamos a mirar, la otra vez estamos estudiando con los niños y empezamos el libro de Marcos y estábamos estudiando la historia de cuando llegan los fariseos y le preguntan a Jesús, bueno, los discípulos de Juan ayunan, nosotros ayunamos, pero tus discípulos, ¿por qué no ayunan? Y decía, les contesta Jesús y les dice, bueno, ahorita que está el novio aquí, no van a ayunar, pero va a llegar un tiempo donde ellos van a orar y a ayunar. Yo estaba tratando de explicarle eso a Isabela. Se me hizo súper complicado,
Porque ella, ¿qué es un novio? ¿Qué es una boda? ¿Qué? ¿Sí me entienden? Pero ahora vamos a dar cuenta que los discípulos, los apóstoles, están pero pilas, orando y ayunando, ¿verdad? Por las persecuciones, por compartir el evangelio, por todas las cosas que están pasando, ¿no? Vamos a mirar este tema del sufrimiento. ¿Se dan cuenta que no lo tomamos como que es un tema teológico? El tema del sufrimiento. ¿Vamos a sufrir por el evangelio? Sí. Por supuestísimo que sí. Aprendamos qué dice la Biblia acerca del sufrimiento. Otro totalmente nuevo que no sabían qué hacer. ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Los aceptamos, no los aceptamos? ¿Les hacemos un rincón ahí en la esquina? ¿O pueden ser parte de nosotros o no? Y el testimonio, ¿no? Lo que ahora ellos están representando a la demás gente. ¿Ok? Si tenemos en cuenta estos temas teológicos y empezamos a leer el libro de Hechos, nos va a ayudar un poquito más o menos a figurar, dependiendo del pasaje donde estemos, de qué está hablando aquí, cómo hace sentido, ¿no? en todo esto. Y aquí está la organización. Esto lo tienen en su libro, le tomé una foto y lo pegué aquí. Pero se recuerdan, Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta el último de la tierra. Del capítulo 1 al capítulo 6, todo esto está pasando en Jerusalén, ¿verdad? Hasta que sale Felipe el evangelista y sale ya a Esteban, ¿no? En Judea y en Samaria, hasta el capítulo 28, 13. Del 13 y 14 ya empieza el primer viaje misionero de Pablo, que ya empiezan a ir más allá de Jerusalén, ¿no? Hasta Roma, ¿no? No sé si les hace sentido ¿cómo se dice? Este bosquejo del libro de los Hechos. Preguntas. ¿Nunca han jugado a ese juego de las estatuas? Sí. Estatuas de marfil. Y grita, estatuas de marfil, y el otro se cae. ¿Nunca lo han jugado? Ya les vamos a enseñar a jugar. Yo pienso que ahorita están jugando así porque están así como estatuas. Anonadado ya. Anonadado. Okay. Aquí se empieza a poner un poquito más interesante. Herramientas para interpretar el libro de los Hechos. Todo eso que miramos es como un poquito de contexto del libro de los Hechos. Ahora ya cuando usted agarra el libro de los Hechos, ¿qué hace usted con el libro de los Hechos? ¿No? Eso es lo que vamos a mirar. Otra vez, es similar a los evangelios. De la misma manera que interpretamos los evangelios, podemos hacer ciertas herramientas de los evangelios para aplicarla también al libro de los Hechos. Lo que aprendimos la semana pasada, leer cada episodio. Vamos a leer esto y luego esto y luego esto. ¿Cuál es la idea principal de cada uno? ¿Cómo se conecta entre todos? ¿Y cuál es la idea general de todo buscar la idea y buscar la idea principal? Ahora, esto, hermanos, va a ser, este término, es bien importante que se familiaricen. Cuando decimos normativo, ¿qué quiere decir? Que es una norma a seguir para todos, ¿verdad? Como si es un mandamiento. ¿Eh? No es opcional, es como que esto todos lo hacen, ¿verdad? ¿Cuál sería una regla normativa que tiene usted en su casa, que aplica para todos? Lavarse las manos antes de comer. Que lleven su plato a mano. Que cuando terminen de comer, todos, desde el más chiquito hasta el más grande, va y lo pone en el zinc, ¿no? En la lavadora. Son más modernos en la lavadora de platos, ¿no? Pero hay reglas que quizás no aplican para todos, ¿no? Como quizás el esposo de la casa nunca lava ropa, porque si lo pone a lavar ropa la va a echar toda junta y la ropa blanca le va a salir amarilla. ¿verdad? Y se estresan y se enojan. Y se enojan y pelean.
¿verdad? Esa, quizás No esa... que le haya pasado alguna No que le haya pasado. No, a una mi amiga le pasa, por eso. Ah, sí, quisiera. Eso sí que no me puede decir nada. Tiene muchas amigas. Luego. La voltea a ver a ella. Yo viéndole ¿Verdad? Pero esa regla, podríamos decir, no es normativa porque no aplica para todos, solo aplica para una persona o para otra persona. Pero cuando decimos que es normativa, es absolutamente para todos. En el libro de Hechos, hermanos, no todo lo que miramos en el libro de los Hechos es normativo. O sea, que si usted lo lee ahí, no necesariamente significa que aplica para usted o para la iglesia de hoy en día. ¿Ok? Y necesitamos aprender esas diferencias. Y el libro da algunos ejemplos de ciertas cosas ahí que muchas veces se ha malinterpretado como que es normativo. Uno de los ejemplos más claros, ¿no? Al final del capítulo 2, si no me equivoco es el capítulo 2. Las lenguas. Después de las lenguas, Pedro da un discurso y les dice, ¿se acuerdan ustedes de... Y solo para que entendamos el contexto, ¿se recuerdan cuando... ¿Quién fue? Fue Poncio Pilato que les dijo, ¿a quién quieren? ¿Quieren a Jesús o quieren a Barrabás? ¿Verdad? ¿Y qué dijo la gente? Bueno, y entonces, ¿qué hago con Jesús? ¿Y qué gritaba la multitud? Crucifíquenlo. ¿Verdad? Esa misma multitud están gritando crucifíquenlo. Cuando en el día del Pentecostés, muchos de esa misma multitud estaban escuchando el sermón de Pedro. Y acaban de presenciar que cada uno está hablando en lenguas y todos lo entienden. Y están sorprendidos, ¿no? Y la gente está preguntándose qué está pasando. Y Pedro les dice, ¿se recuerdan a Jesús al que ustedes le estaban gritando que lo mataran? Pues resulta que sí es el Hijo de Dios. Resulta que resucitó y resulta que la promesa del Espíritu Santo ahora la tenemos nosotros, como lo dijeron los profetas del Antiguo Testamento, y Pedro les empieza a dar una doctrina desde el Antiguo Testamento hasta ese punto. ¿Cómo cree usted que se sintió la gente? Todos papos. ¿Y qué es lo que dice la gente? ¿Qué haremos entonces? ¿Cómo salimos de ¿cómo se dice? Ya metimos la pata, ¿cómo salimos de eso? ¿Y qué les dice Pedro? Un versículo bien popular, bien famoso. Arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Jesús. Pedro dice eso, ¿sí o no? ¿Está en la Biblia, sí o no? Eso significa que ahora nosotros debemos bautizar solo en el nombre de Jesús. Pero ahí está en la Biblia. Sí. ¿Y a quién le obedecemos? ¿A Pedro o a Jesús? Porque que sigan los hermanos. Exacto. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Es una regla normativa? No. ¿Por qué? Porque es un relato, es algo que Pedro está diciendo. Eso, cuando encontramos el contexto, lo que él está diciendo, arrepiéntanse y ahora, de hoy en adelante, empiecen a caminar con Jesús, ¿verdad? Es lo que el bautizo significa. Alguien que pudiera decir, no, están mal los que bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están mal, porque Pedro enseña que solo bauticemos en el nombre de Jesús. Y usted le dice, pero Pedro, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Jesús o a Pedro? Entonces uno que dice, a Jesús. Pero entonces esa persona probablemente le va a decir algo parecido como esto. Pero acuérdate que Jesús le dio la autoridad a Pedro porque le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi... ¿Qué contesta usted después de eso entonces? Bautices en el nombre de Jesús. Déjeme en paz. Vaya, estudia primero. Pase por la Pero es que ahí enfermedad. el tema principal prácticamente era Jesús, ¿no? Por eso también él les dijo eso, porque prácticamente ellos no creían en Jesús. Exacto, calientito. Ahí es donde vienen las diferencias sobre
de solo Jesucristo. Y algunos bautizan en el nombre de Jesús nada más, pero si nosotros vemos, se está hablando de lo normativo, es una norma, es un mandamiento. El de Pedro no era un mandamiento. El de Jesús sí, ir y predicar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo tomo lo que dice Pedro, donde dice bautícense en el nombre de Jesús. Es que nos bauticemos en la forma como Jesús lo dijo. Así es como yo lo tomo, porque es el mandamiento que Cristo dejó. Nosotros somos seguidores de Cristo. No sé qué es importante. Perfecto, hermano. No le voy a agregar más porque eso es totalmente cierto. Ahí es un claro ejemplo de que no todo es normativo. O sea, está en el libro de Hechos y nos está contando la historia. Nuestra mejor defensa para estos argumentos, si usted tiene ganas de estar peleando con gente, es enseñarle lo que el pastor está diciendo, enseñarle el contexto del libro de los Hechos. ¿A qué se refiere Pedro cuando está diciendo en el nombre de Jesús? No está dando una ordenanza de que así lo tienen que hacer, sino que es algo que así... Diciéndole, como decía, recuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Y esa respuesta la vamos a encontrar ahí en el contexto de ese... Si lo estuvieras leyendo en Hebreos, ¿se entendería un poco más claro? ¿En griego? En griego. Probablemente porque la palabra que se usa para Jesús, probablemente que van a usar Cristo. Probablemente que cuando decíamos Cristo es el Rey, ¿no? Él es nuestro Rey. Bautícense ahora bajo la autoridad de ahora de quién es Jesús, ¿no? Pero independientemente que no te quieras meter tan a fondo y sacarle, mira, aquí en griego dice esto, ¿no? El mismo contexto de lo que la historia te está contando te va a llevar a eso. Pero necesitamos aprender qué es normativo y qué no es normativo, ¿no? En ese mismo pasaje hay otra, ¿cómo se dice? Doctrina que ha salido cuando dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando muchas personas creen que el bautizo es el que le da el perdón de los pecados, lo están tomando como literal, en vez de hacerlo espiritual, sino que es a través de Jesucristo que recibimos el perdón de pecado, no a través del bautismo. No a través del bautismo. Entonces ese pasaje también se ha malinterpretado de esa manera. Si se dan cuenta, lo dividimos entre arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre arrepiéntanse y bautícense? Una letra. ¿Cuál es esa letra? I. ¿Qué significa? Que no es una misma cosa. Son dos cosas separadas. ¿Se da cuenta por qué esa I es tan importante ahí, no? Está separando dos ideas que se está enseñando. Y lo mismo enseña nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el bautizo en el contexto judío, se recuerdan, era como para esa limpieza. Cuando iban a bautizarse con Juan el Bautista, confesaban sus pecados, se bautizaban en ese símbolo de limpieza y salían otra vez como empezamos de nuevo, ¿no? De cero. Era de la manera en que lo que miran de purificación. Cada que escribían la Biblia en aquellos entonces, cada que estaban escribiendo y llegaban al nombre de Yahweh, de Jehová, antes de escribir la letra iban y se bautizaban y luego ya escribían el nombre, porque en lo que se bautizaban y en lo que llegaban a escribir el nombre, pues no pecaban, ¿no? Como y era la única manera que estaban puros para poder escribir el nombre de Jehová en la Biblia, ¿no? Está conectado ahí un poco todavía esa manera de pensar de los judíos. Pedro es judío.
Entonces recuerden, tenemos que mirar el contexto, a quiénes se los está escribiendo en ese momento. Busquemos lo que Lucas pretendía comunicar a sus lectores. Otra vez, ¿qué es lo que Lucas está tratando de enseñar, ¿no? A sus lectores originales? Buscar ejemplos positivos y negativos en los personajes de los distintos relatos. O vamos a mirar ejemplos positivos que probablemente debiéramos de tratar de seguir, y vamos a encontrar ejemplos negativos que no necesariamente los tenemos que seguir. ¿Qué es más fácil aprender, lo bueno o lo malo? Y se menciona ahí el gran acontecimiento de Pedro con quiero decir, ¿cómo se llama? El que llevó a Pablo, se le fue el nombre. No, Bernabé. El problema, dos problemas. El de Bernabé con Pablo cuando discutieron, cuando ya no quiso que Juan Marcos se fuera con ellos después de que los dejó. Y también el problema que tuvo cuando Pablo, delante de todos, le dijo a Pedro que era un hipócrita. Cuando llegaban los judíos se iba con ellos, dejaba a los gentiles, pero cuando no estaban los judíos ahí estaba con los gentiles, ¿no? Pero ese acontecimiento de Bernabé con él fue el más sonado, porque ya me imagino qué discusión tuvieron para que el otro se fuera por un lado. ¿Y eso qué nos enseña hoy en día? Que es válido pelearse. Que hasta en las mejores familias. Va a haber conflictos, ¿no? Vamos a tener conflictos en las iglesias con hermanos, simplemente porque pensamos diferente, ¿no? Pero siempre tenemos que poner la obra de Dios en primer lugar, ¿no? Y en estos ejemplos miramos de que Pablo y Bernabé dijeron, ¿sabes qué? Probablemente que no podemos trabajar juntos, pero si trabaja cada uno por su lado, los dones y el carácter y cómo Dios nos hizo, probablemente que va a ser de beneficio, ¿no? Pero no impidieron de que siguiera la obra del Señor. Igual Pedro y Pablo, ¿no? Y en el libro de Gálatas, Pablo les recuerda ese conflicto que tuvo con Pedro, pero ya en una forma más de que, miren, pasó esto, pero ya quedó atrás, pero nos enseñó esto y esto y esto. Y aprendamos de lo negativo para no hacerlo. Pongo énfasis en el no hacerlo. Lea cada pasaje individual en vista del relato general de los hechos y del resto del Nuevo Testamento. Otra vez, volviendo al ejemplo de bautistas en el nombre de Jesús, necesitamos considerar también el resto del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice Jesús? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? La Trinidad. Okay. ¿Más preguntas aquí, hermanos? ¿No? Busquemos en otros lugares de los hechos para clarificar lo que es normativo. Leamos todo el libro de Hechos, miremos cuáles son las ordenanzas que probablemente aplican para todos y cuáles son solamente parte del relato, y de qué manera realmente se nos demanda que pongamos en práctica esto o no, ¿verdad? Es la manera que lo podemos hacer. Busquemos aquellos patrones y temas que se repiten. Va a haber ciertas cosas repetitivas, y Lucas lo va a hacer con esa intención de repetir ciertas estructuras, las repite para enseñarnos algo. ¿Okay? Estos son herramientas para interpretar el libro de los Hechos. En su libro, hermanos, solo van a encontrar 5. Yo le agregué una. ¿Okay? La que le agregué yo fue la primeritita, que es similar a los evangelios. La 1 es como repaso de la semana pasada, pero que aplica al libro de los Hechos. Su libro no lo incluye. De nada. Que el Señor le recompense. Ya acabamos, ¿no? Leyeron un montón y de volar nos lo echamos, ¿se dan cuenta? Preguntas del libro de los Hechos, hermano.
El otro ejemplo de esto de lo normativo, y el libro da el ejemplo de que todas las cosas la tenían en común. ¿Verdad? Los primeros creyentes vendían sus propiedades, la traían a los pies de los apóstoles, todos tenían las cosas en común, todos vivían en esta comunidad. Eso significa que ahora todas las iglesias debemos hacer lo mismo. ¿Por qué no? Porque no es normativo, no es una demanda que se nos está diciendo que así tenemos que vivir. Y lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Después ya no se habla que vivían de esta manera. Incluso tenían iglesias en casas, o en la casa de fulano de tal, en la casa de fulano de tal. Eso significa que ya no tenían las cosas en común. En Jerusalén se pudo hacer, lo pudieron hacer de esa manera, pero probablemente que en Gálatas o en Tesalónica y en todos estos, probablemente que ya no lo pudieron hacer. No es que Lucas nos está diciendo, así tienen que ser las iglesias. Nos está contando el relato y qué bonito, y podemos aprender cosas de eso, por supuesto que sí. Pero la aplicación, si usted predica de eso un día, usted no, vendan todo y tráiganmelo a mí y yo aquí se los voy a repartir. Yo aquí se los guardo y entonces ahí usted puede decir, no, eso no es lo que la Biblia está enseñando. No, tengo miedo de darle next. Ni la empecé. Lo que estaba viendo yo, Daniel, antes de que empieces ahí, es de que el libro de los Romanos es uno que no tiene final. Ajá. ¿Te das cuenta? Todos los libros terminan con un amén o dando la doxología. Y no sale igual que Jonás se queda esperando ahí. ¿Qué va a pasar? El juicio. Usted dice el libro de Hechos. Hechos, ajá. Yeah, el libro de Hechos. Dije Romanos, Romanos tiene la doxología. Yeah. ¿Por qué piensan ustedes que Hechos no tiene final? A continuación, ya. Nosotros estamos viviendo la continuación. ¿Maybe? ¿Piensan ustedes que Lucas estaba pensando en eso? Sí. Yo creo que sí. En los futuros creyentes. Porque no podía escribir algo que no iba a acabar hasta que Jesús. A lo mejor yo pienso que tenía en mente segunda de Hechos. Como vamos a ver qué pasa. ¿Será que Pablo realmente llega a España? ¿Se recuerdan? Pablo quería llegar a España. Yo no sé si Lucas dijo, aquí lo voy a parar y ya cuando voy a dejar que pase un poquito el tiempo y luego escribo lo que siguió pasando. Pudo ser eso. Quizás Lucas, inspirado, estaba pensando, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y a lo mejor ya no estoy vivo, o mejor aquí le termino. ¿Será que la segunda de Hechos está perdido por ahí? Uy. Vamos a empezar a... ¿Pudiera pasar algo así? Que... Maybe. Pergaminos están perdidos. Supuestamente esto sí es verdad, pero como yo se los voy a platicar, hay unas cosas que no me acuerdo, no lo tomen como que es normativo. Pero está 1 de Corintios, 2 de Corintios, que no sabemos dónde está, 3 de Corintios y 4 de Corintios, porque Pablo mandó 4 cartas a los Corintios, pero de esas 4 solo tenemos 2, que son las que tenemos en la Biblia. ¿Qué les dijo en esas cartas perdidas, digamos? ¿Quién sabe? Hay que buscar. Interesante. Yeah. Ir a una excavación. ¿Ha pasado eso? Donde encuentran libros que es como a continuación. Sí, pero muchas de las veces lo que han hecho es estudiarlos, el estilo de escritura, los tiempos y cosas así. En veces resulta que, por ejemplo, no estoy seguro, por ejemplo, Marcos, que fue de los primeros libros que se escribieron del Nuevo Testamento, que fue más o menos como en el año 50, 55 creo que se escribió Marcos, y de repente supuestamente encuentran un libro que le sigue a Marcos,
y se dan cuenta que pasaron 300 años de... Eso es como mucha diferencia para que digas, realmente fue Marcos que siguió escribiendo el libro de Marcos. Probablemente que alguien leyó a Marcos y luego él se empezó a escribir y le puso el mismo título, pero en realidad no es de la autoría de Marcos, ¿no? Y hay un montón de libros que después fueron creados. Ahora, ajá, gente así. Sí, como es allá, Enoch. Ya. Es que muchos escritores tomaban los nombres de los apóstoles, por la autoridad que daba y para que ellos tuvieran como relevancia, exacto, para que les tomaran en cuenta sus escritos, pero realmente ellos no vivieron en la época de los exacto. apóstoles. Y eso es lo que lo hace la Biblia un libro tan, ¿cómo se dice? Tan... divino, divine. No, bueno, sí es un libro divino, pero un libro que lo hace... ¿Cómo? Controversial. Sí. No. Pero no. Estoy como fidedigno, como que no tiene, lo podemos defender, es por el tiempo que se escribió. O sea, no pasaron siglos para que alguien escribiera acerca de Jesús, sino que Jesús muere en el año 33, 34 y Marcos 20 años después ya está escribiendo el Evangelio de Marcos. O sea, pasaron 20 años, no pasó tanto tiempo, y así se empiezan a dar todos los evangelios. En los primeros 100 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, básicamente tenemos el Nuevo Testamento. Entonces todos estos otros libros que aparecen 200 años después, 300 años, 1000 años después, empiezan a sacar historias. Entonces, ¿qué tan lejos están estos escritores de los acontecimientos reales que pasaron, ¿no? De las personas que realmente lo vivieron y están vivas todavía, ¿no? Es como ahorita, ¿no? Como los que les gusta la historia, ahorita ya estamos perdiendo la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque todos los ancianitos que fueron a la Segunda, ahorita ya quedan bien pocos, ¿no? Como ya... igual con la historia del Holocausto, ¿no? Cuando los nazis o sea, ya hay muy pocos sobrevivientes del Holocausto que todavía están vivos, ¿no? Y ya obviamente ya hay mucha historia de eso, pero ya va a quedar literal en una historia donde ya no hay nadie que está vivo para que te diga, sí, yo lo viví, esto fue lo que pasó, ¿no? Es algo muy similar con lo que pasa en el Nuevo Testamento, ¿no? Ok, y eso lo vamos a estudiar en una clase que se llama Bibliología. Que ojalá Dios nos preste vida y salud. ¿Cuándo la va a hacer? En unos 2 años, hermano. Bueno, Dios, antes de que venga el Señor. Antes que venga esos son los planes. A lo mejor allá, imagínense, en el cielo, con Pablo de maestro de bibliología. Tomando cafecito. ¿Qué más? El libro Apocalipsis. Les hice trampa. Básicamente el 40% del capítulo nos va a dar la contexto histórico de Apocalipsis. Que si yo fuera ustedes, lo aprendiera y lo tuviera como de referencia. Porque, miren pues, luego presumiendo que se van a ir a Guatemala. Porque da mucha historia del libro de Apocalipsis, cómo llegó el libro de Apocalipsis, las iglesias y todo esto. Usted lo puede leer. Yo simplemente dije pues esto qué bueno que se lo van a aprender, pero no lo vamos a repasar aquí. Nos vamos a enfocar en cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Que el primer paso va a ser mirar el contexto del libro de Apocalipsis. El libro ya se los puso aquí, ¿no? Básicamente, una muy buena introducción, ¿no? A qué es el libro de Apocalipsis, el contexto histórico del libro de Apocalipsis, ¿ok? En primer paso, hermanos, leamos el Apocalipsis con humildad, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar? Humildad, ¿verdad? No nos creamos que somos súper inteligentes y lo vamos a poder interpretar todo, y la interpretación que yo le dé al libro de Apocalipsis, esa es la mejor interpretación. Por lo tanto, todo el mundo tiene que pensar igual que yo,
¿ok? Sino estar humildes. Señor, ayúdame, que no entendí nada, ¿verdad? Y volver a empezar otra vez. Intentemos descubrir el mensaje dirigido a los primeros lectores, ¿verdad? So Juan probablemente que ni sabía que usted iba a existir. So Juan no está pensando en usted. Juan está pensando en aquellos cristianos que estaban viviendo persecución en ese tiempo. So, ¿qué es lo que Juan les quiere escribir a estos hombres? ¿Verdad? Imaginémonos por un momento, solo como para que le entendamos un poquito el contexto de Apocalipsis. Imagínense que usted es un cristiano fiel y verdadero. Y lo están torturando, soldados romanos lo están torturando, no sé, probablemente 18 horas del día. Y usted está en agonía, sufriendo, probablemente que ya mataron a su esposo o esposa, a sus hijos, porque usted es cristiano. Y le llega una carta como el Apocalipsis y dice, Dios va a destruir todo. Y Dios va a matar a todos y no va a quedar nada, pero tú que eres cristiano, que eres fiel y verdadero, vas a estar en la presencia del Señor. Va que en un abrir y cerrar de ojos la carta de Apocalipsis suena bien bonita. So, a esos cristianos es que Juan les está, no a nosotros, a ellos. So, si la miramos desde ese punto de vista, la carta de Apocalipsis es una carta muy bonita. Sí. ¿Verdad? Porque los que estaban padeciendo y sufriendo, eso era lo que estaban viviendo, ¿no? So, imaginémonos, pongámonos en ese contexto, ¿no? No intentemos desarrollar un estricto mapa cronológico de los acontecimientos futuros. Y esta es una de las una de las controversias, ¿no? En dónde ponemos todo, o sea, en qué orden van a pasar todas las cosas. Y pienso yo que podemos tener un orden muy, pero muy bueno, pero hasta que no pasen las cosas, vamos a ver si estábamos bien o mal. ¿Ok? So, no, o sea, hagamos nuestro trabajo, pero tampoco nos muramos con ese plan. ¿Ok? Como, al final de cuentas, el que sabe todas las cosas es Dios. Tengamos una idea, preparémonos. Uno de los temas más controversiales es la tribulación. ¿Los creyentes vamos a estar durante la tribulación o no? Y lo que yo siempre digo, a mí me conviene que no. Yo creo que no. ¿Verdad? Y pienso que hay otras cosas en la Biblia que me hacen pensar que no vamos a estar en la tribulación. Va a haber hermanos que dicen, no, sí vamos a estar aquí. ¿Cuál de los dos está bien y cuál de los dos está mal? Yo pienso que yo. ¿Verdad? Y el otro hermano también va a pensar que él. Otra vez volvemos a la humildad. De decir, ok, a lo mejor sí, o sea, tienes razón, a lo mejor sí, pero ojalá que no. Pero no sabes. Pero hay ciertos acontecimientos que van a pasar. El orden cronológico es ahí donde se pone un poquito interesante, donde acomodamos cada cosa, ¿no? Pero que van a pasar, van a pasar. ¿Ok? Tomemos en serio el libro de Apocalipsis, pero no borren esa. Pero no siempre de un modo literal. Otra vez, el lenguaje figurativo y simbólico. Esto es bien importante. Una vez se los dije, aprendas esta palabra del libro de Apocalipsis. ¿Cómo? Es la palabra mágica del libro de Apocalipsis. Miré una ciudad que parecía como, miré un hombre que parecía como, y miré esto que era como. ¿Qué es lo que Juan está haciendo? Imaginemos por un momento, ¿no? Probablemente ustedes lo han vivido, cuando usted va aquí en Estados Unidos y visita un lugar bien bonito, y luego le llama a su familiar allá en Guatemala o en El Salvador o en México, y le dice, anda, fíjate que fui a un lugar bien bonito y está bien verde, está como, ¿a poco no usa eso? Trata de buscar una comparación como para que su familia ya se lo pueda como imaginar lo que usted está viendo, ¿no? Es lo mismito que Juan está haciendo.
Juan está recibiendo todas estas visiones y está mirando todas estas cosas, y lo que él está tratando de hacer es tratando de darles como un ejemplo, como para que se lo puedan imaginar más o menos qué es lo que él está viendo. Y aquí es donde entra ese, ¿cómo se dice? Ese lenguaje figurativo y simbólico. So, hay que tener mucha precaución con esto. Si tiene preguntas del libro de Apocalipsis, la mejor persona que le puede dar respuestas del libro de Apocalipsis es Valerie. So, Valerie es una experta en el libro de Apocalipsis, se lo pueden preguntar cualquier cosa. Díganles que yo le dije eso. La hija de la hermana Doris. Ok. Ella está encantada con el libro de Apocalipsis. Y Melvin aprendió mucho de él porque venía con pero este mismo lenguaje figurativo y simbólico también nos lleva a tener muchos problemas, porque no sé si se recuerdan cuando decían Bush es el anticristo. Oh, sí. Y luego salió Bush y resulta que no, y llegó Trump, y hoy sí Trump es el anticristo. Obama. Y ya salió Obama es el anticristo. O sea, cada presidente que llega es el anticristo. O el papa, ¿no? Papa, ahora sí, este es el demonio. O sea, porque está bien que no están interpretando literalmente, pero les da un montón de ventanas para empezar a hacer simbólico de quién pudiera ser y cómo y todas estas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Prestemos atención cuando Juan identifica una imagen en concreto. Hay imágenes que son claras, ¿no? Vi al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Por qué? Porque ya se nos habló cuántas veces se menciona a Jesús como el Hijo del Hombre, con ese título, con ese nombre. Y hay otros ejemplos que ahorita se me acaban de olvidar, hermanos. Pero hay otros que van a ser claros, ¿no? ¿Quiénes son? Va a haber cositas que no lo tome figurativo o simbólico. O sea, si Juan dice es esto, pues es porque es eso, ¿no? Ya se me perdió el... acá está. Preguntas, hermano. Nos miro así como con ganas de... Okay. En nuestra interpretación de imágenes y símbolos hemos de buscar respuestas en el Antiguo Testamento y en el contexto histórico. No hay mejor herramienta para poder interpretar el libro de Apocalipsis que el Antiguo Testamento. Y lo platicábamos al principio con el pastor José. Daniel va a ser un libro bien importante para poder entender Apocalipsis. Y Daniel probablemente que es el mejor de todos. Pero si realmente usted quiere aprender bien el libro de Apocalipsis, tuviera que pasar bastante tiempo en el libro de Daniel, bastante tiempo en el libro de Joel y Ezequiel, bastante tiempo en el libro de Mateo, capítulo 24 y 25, Primera Tesalonicenses, y luego ya llega Apocalipsis. Daniel como que nos da un poquito, y luego todos los profetas, en realidad todos los profetas nos van a dar como ciertos pedacitos, y luego Jesús les va a acomodar lo que los judíos pensaban del Antiguo Testamento, y Jesús como que se los amplía y se los explica, como que ya quedan bien, pero Jesús se va, y luego todos los cristianos que están aprendiendo esto como que no entienden. Pablo nos va a volver a explicar lo que Jesús y los profetas dijeron, y como que no sean mensos, ¿va? Básicamente es lo que Pablo le está diciendo, esto y esto y esto y esto, ¿no? Como que nos abre más el entendimiento, y luego ya llega Juan y nos remata, ¿no? Como que... pero tenemos que entender primero todo esto del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de símbolos y de toda esta, el Antiguo Testamento va a ser la mejor herramienta que podemos tener para poder interpretar. El libro habla de nivel de texto. Está bien confuso esto. Si no lo entendió, no le hace. Acuérdese de esto, ¿ok? Y lo voy a tener que borrar de YouTube. Palabras consignadas en el pasaje, o sea, palabras que ya están ahí.
So, para poder entender estas palabras que están ahí en el texto, el primer paso es mírelo en el contexto literal e histórico del propio libro. O sea, aquí en Apocalipsis, cuando dice que era una mujer con 7 cuernos, 4 cabezas y 7 ojos, que no dice, nomás lo estoy inventando yo ahorita, ¿verdad? Pero por ejemplo, que lea usted algo, o sea, ¿qué está tratando de decir aquí en Apocalipsis nada más, ¿verdad? Y no, pues quién sabe. Entonces, el siguiente paso es mirar el cuadro que describen las palabras. O va a ir usted al Antiguo Testamento. ¿Será que en el Antiguo Testamento hay un versículo que habla de una mujer, que habla de 7 ojos, que habla de cuernos, que habla de... los números son bien importantes. En el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan? Hay un montón de referencias de números. So, ¿qué dice el Antiguo Testamento, digamos, del 7, del número 7? O todas... So, va a regresar al Antiguo Testamento y a lo mejor el Antiguo Testamento le va a ampliar un poquito para que usted pueda entender quién que está hablando aquí Juan, ¿no? Y después de todo eso, el tercer paso dice aquello a lo que alude la visión en la vida real. So, ¿cuál es la idea principal a la que Juan se está refiriendo? So, ¿será que esta mujer es una persona, es un imperio, es un gobierno, o simplemente es algo que se le ocurrió a Juan que está tratando, es una idea del tamaño de destrucción que va a haber en el mundo? ¿Qué pudiera ser? So, por eso es que es tan difícil Apocalipsis, porque va a haber momentos que después de hacer toda su tarea, usted todavía va a estar así como que... Y ahí póngase a orar y pídale al Señor, y a lo mejor el Señor le va a decir, no hombre, es esto, ya, duérmete, ¿verdad? Y ya usted se va a quedar como tranquilo, ¿no? Pero ¿cuál es la idea general de esto, no? So puede hacer esos 3 pasos, que a lo mejor le van a ayudar un poquito en esos, ¿cómo se dice? En esos pasajes que están un poquito difíciles de comprender o de entender. Amén. ¿Adivinen qué? Ya acabamos. Ay, yo pensé que Viene La la mala buena noticia. noticia. ya ni se concentraron por la mano. No diga. Daniel, Dígame. ¿qué piensas? Este es uno de los libros más difíciles para entenderlo. Y ya otras veces hemos hablado de que no es bueno basarse mucho en los comentarios que dan otros, pero sabemos que sobre el libro de Apocalipsis hay muchos que lo han estudiado profundamente y que explican bien cada cosa a lo que se refiere, aunque la Biblia nos da, como dices tú, agarrando el Antiguo Testamento, da referencias de algunas ilustraciones o imágenes que dan para mostrar algo, ¿no? Pero ¿qué piensas tú acerca de agarrar libros donde muchos están explicando lo que significa cada parte de lo de Apocalipsis? Yeah. Yo pienso que la mejor herramienta, hermanos, es de que ustedes estudian el libro de Apocalipsis por ustedes solos y usted forme más o menos lo que usted cree que el libro de Apocalipsis está diciendo. Después de usted haber hecho su trabajo, usted dice, ok, pienso que más o menos así va la cosa. Estoy un 70%, porque hay que ver la humildad, ¿verdad? Estoy un 70% que así va la historia del Apocalipsis. Entonces usted va a buscar a alguien, un comentario, alguien que escribió un libro del libro de Apocalipsis, y lo va a empezar a leer. Y si esa persona está muy parecido con lo que usted entendió, pero obviamente como esta persona sabe más que uno, le va a dar más detalles a lo que usted ya sacó, quédese con esa persona. Pero si usted empieza a leer y dice, ¿de dónde? No es lo que yo pienso que estudié, como que se desvía demasiado. Entonces yo le ¿cómo se dice? Le sugeriría que mejor que lo deje allí en un lado y que busque a alguien que va más o menos con su idea. Porque eso le va a ayudar a usted a tener una fundación sólida en el primer estudio que usted dio. Le va a ayudar detalles.
Entonces, cuando usted sienta que diga, puedo estar mal, pero pienso que aquí estoy, ¿no? Que de aquí soy. Por ahí hay algún detallito que no está bien, pero de aquí soy. Entonces, si agarra el libro aquel que no, que estaba en desacuerdo, entonces lo lee para ver si esta persona lo puede convencer que a lo mejor la interpretación que usted tiene está mal. Pero tiene que tener usted como su base primero. Porque lo que pasa muchas veces es de que leemos esto y decimos, creo que es esto, y luego leo a alguien diferente y no, mejor creo esto, y luego leo a alguien diferente, no, mejor creo esto. Entonces como que ya al final dice, pues, ¿qué creo? Solo revolteo. Ajá, más confundido. Queda uno más. Esa sería mi como sugerencia, que usted haga su tarea primero, aprenda lo más que usted pueda por sí solo de esa línea que usted va a agarrar del libro Apocalipsis, y luego supleméntelo con alguien que está de acuerdo con usted, pero que a lo mejor le va a dar más detalles, le va a ayudar a tener más solidez, ¿no? Y ya de ahí puede buscar otras referencias. Ya, iba a buscar el libro, este libro, con Valerie y el hermano Melvin estudiamos el libro de Apocalipsis. Y hay un libro, pero está en inglés y se me olvidó, lo hubiera buscado a ver si está en español. Vale, lo tiene en inglés, ¿verdad? No sé, en inglés. Lo voy a ver si me acuerdan en el chat, porque a mí se me olvidan las cosas. Yo tengo el de John MacArthur. John MacArthur puede ser un muy buen, alguien que probablemente va a tener muy buena... ¿Qué tan importante es entender? Muchísimo. Mira que de todos modos van a pasar las De cosas. todos modos, chicos. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados, ¿va? A mí, Pero- por eso dice aquí, ¿no? Como lo dice aquí, lo tenemos que tomar con seriedad, porque es Sí, un libro parte del Nuevo Testamento, parte de la Pero a la Biblia. misma vez no vamos a estar quebrando la cabeza. ¿Entendés? Digamos, Sí. por ejemplo, en nuestro espiritual, pues, El No, libro de Apocalipsis se supone que lo que tiene que crear en nosotros es esa esperanza y seguridad. Esperanza de que al final de todo vamos a estar con Jesús, no importa qué pase, y seguridad de que van a pasar y que vamos a estar con Jesús. Pero a la hora de evangelizar a alguien es una herramienta muy fuerte, ¿no? Pudiera ser una herramienta para decir, sabes que va a haber un final, estás listo para ese final. Pastor, Dígame. un pequeño comentario respecto a lo que decía el pastor. Yo he estudiado mucho eso y he encontrado algo que, bueno, muchos he escuchado que dicen eso y es verdad, la profecía es algo que es progresivo, ¿verdad? Entonces usted decía, póngale a alguien que escribió un libro acerca de cierta profecía del Apocalipsis hace 40 años atrás. Él tiene una perspectiva de ese momento, pero ya nosotros que estamos más adelantados, porque ve que en Daniel, en el capítulo 12 creo que le dice, cierra o sella las palabras de esta profecía, porque esto es para el fin. Y a Juan ya no le dice que las selle, sino que al contrario, que las divulgue. Entonces, el problema que yo he encontrado es que a veces hay autores que han interpretado una profecía, por ejemplo, cuando dice que el río Éufrates se seca, ¿verdad? Y ahí dice que él escuchó un cierto número del ejército que va a pasar por ahí, que son 200 millones, que decían que era el ejército de China, ¿verdad? Decían que eso, porque era la única nación que podía cumplir con esos requisitos. Pero si a estos tiempos nos vamos, la India está así de llegar de China, que están diciendo que prácticamente 10, 20 años y la India se le pasó el ejército chino. Entonces esa es una de las cosas que Yeah. Y esas van a ser ya, por ejemplo, interpretaciones que la gente le da, ¿no? De decir, ese ejemplo, ¿no? Este ejército tan numeroso, en los años 70 solo un país tenía esa cantidad de soldados. Hoy un montón de países van a tener esa cantidad de cosas, ¿no? Cositas así. Sí, la verdad es de que la pregunta fue para tener literatura en la cual uno puede estudiar
es algo que puede ayudar en lo que es la historia, para poder entender más el libro de Apocalipsis. No hay como agarrar lo que Daniel empezó y lo que estábamos hablando al principio, que hay que llevar el libro de Daniel a la par del Apocalipsis para estudiarlo y comprenderlo. Y lo que Daniel está diciendo es en toda parte de la Biblia que vamos a estudiar, siempre tenemos que sacar nosotros lo que Dios nos da en nuestro entendimiento. Y podemos ver muchos libros donde nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que miramos ahí, que hemos leído, no nos satisface para lo que queremos nosotros en realidad tener para poder enseñarlo, porque son cosas que otras personas han hecho, pero no es lo que Dios nos ha dado a nosotros a través de su Espíritu. Entonces nos vamos a topar con cosas así, pero es bueno la investigación para saber qué es lo que opinan otros. Si usted no hubiera leído esa parte, no hubiera podido exponer eso aquí, ¿verdad? No que hubiéramos quedado siempre en lo que está sobre las figuras que presenta el libro. Entonces usted ya dio un comentario ahorita de un libro que a lo mejor fue escrito hace 40 años. Yo mencioné a John MacArthur porque John MacArthur tiene el Nuevo Testamento completo. Yo lo tengo todo completo y tengo también libros del Antiguo Testamento, pero es bueno para poder uno tener información acerca de la historia que la Biblia no la da, ¿verdad? Porque es bueno tener la historia de los pueblos para ver cómo ellos, sí, lo que es histórico del tiempo en que se llevaron a cabo estas escrituras. Ya, Dani. Estoy tratando de encontrarles el... ¿Ya lo encontró, David? Ya no... es hermana. Yo te estaba diciendo y no quisiste mirar. Enséñamelo. No me salió aquí por No se nada. lo mandes. Es que yo se lo mandé a pedir a Vale y le dije, le pregunté. Y yo texteándole a Valerie, estaba yo ahorita. Sí, comentarios, como les digo, los comentarios es cuestión de ponerle atención, porque va a haber gente que sí de plano va a sacar unas cosas que ni les haga caso. Este es... Predicaciones. Sí, déjenme lo voy a buscar. John F. Walworth. Ese. Ahí está. ¿Dónde está su WhatsApp? Oh. Mándeselo aquí al grupo. A ver. Si Ya lo copié, nomás hágale paste. Si lo que dijiste ahorita en la Biblia lo tenemos, hay unas Biblias que en realidad cuando las lees y lees con la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, están fuera de lo que están diciendo estas Biblias. Por eso tenemos que tener cuidado también qué clase de Biblia vamos a estar leyendo, porque se van por otras cosas que ni las entendemos.